Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor le bendiga. Mi nombre es Germán Méndez, mi esposa Hilda María. Soy de Bogotá. Me cogieron en Girardot, me casaron en Girardot. Eso siempre pasa. Trabajé en Melgar 25 años y por la gracia y la misericordia del Señor estoy en sus caminos. Doy gracias a Dios porque su palabra es verdad. Él es bueno, nos bendice cada día y pues ha estado en nuestro corazón, como Él dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, danzarle al Señor, levantar bandera, gritar con gritos de júbilo, alabar el nombre de nuestro Salvador y proclamarlo a las naciones. Entonces, la gracia del Señor ha colocado sobre nosotros y estamos para servirles con mucho amor y mucho cariño. Pastor Carlos, gracias. Gracias Siempre por serán recibirnos con su amor, bienvenidos. con su cariño. Bueno, un saludo. Soy docente de primaria. Eh, Antes de la pandemia en mi iglesia tenía a cargo el ministerio de danza, pero toda la pandemia usted sabe que influyó mucho en las iglesias. De ahí también el ministerio de danza en la iglesia. Y aquí estoy retomando, entonces, si usted me ve acá, la altura también me cobra, pero gracias a Dios por los acompañantes que me ayudan ahí a aguantar a Daniela y a los demás niños que me acompañan. Pero la gloria es para el Señor y el gusto por danzar comenzó en la iglesia Pastor, de la comunidad de fe de que dirige a mi pastor. Entonces yo me le gracias. robé ese ministerio. Gloria a Dios. Bueno, un aplauso para los pastores de Girardot. Bueno, Dios, vamos a ver cómo hacemos con esta incomodidad que tengo, pero no importa. El domingo pasado y el jueves pasado, porque estuve compartiendo también para, para nuestros amados militares y policías, tenemos una reunión todos los jueves a las 12 del día para estar juntos, orando, intercediendo y también recibiendo la palabra del Señor. Y el Señor, hablando con Denise, entonces me dijo, pues de la misma enseñanza del domingo pasado, el jueves. Le dije, listo, y estamos listos y lo hicimos. Y quedamos exactamente igual, dimos la primera parte y vamos a ver la segunda. Y el título de lo que yo quiero compartir en este día, la segunda parte, es ¿Cómo vencer al maligno? En la ocasión pasada lo que estuvimos viendo fue quién es el maligno, cuál es el origen del maligno, cuál es el propósito del maligno, cuáles son los nombres del maligno, pero nos basamos en un verso del Padre Nuestro que al final dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. En nuestra versión dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Yo les decía, cuando nos dicen del mal, es de lo que está mal. ¿Sí? ¿Sí o no? Lo lee uno de lo que está mal. Y dejamos una verdad que es el maligno. Y después dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, sabiendo eso entonces nosotros tenemos que conocer realmente quién es el enemigo ya de nosotros. Acordémonos que en tiempos pasados estábamos bajo la autoridad, una autoridad maligna, y así nacimos todos nosotros. El pecado entró al hombre, al mundo por un hombre, y con el pecado entró la muerte a todos nosotros. Y el Señor ya tenía un plan con toda la humanidad y era enviar más tarde a su Hijo a esta tierra para liberarnos, sanarnos de todo ese mal y ese lastre que venía con todos nosotros. Así que nosotros, digámoslo entre comillas, afortunados, yo digo bendecidos de que Dios haya tenido misericordia de todos y cada uno de nosotros y poder decir,
el maligno ya no tiene nada que ver conmigo. Yo daba un ejemplo, como el hecho, ¿qué fue lo que sucedió? Que nosotros pasamos de muerte a vida, que pasamos de un bando al otro, que pasamos de la izquierda a la derecha, que pasamos de la derecha a la izquierda, para que ustedes me comprendan. Cuando pasan de un lado para otro, los otros se ponen bravos, ¿verdad? Y cuando, ¿qué sucede? Tenemos aquí una lucha armada hace tiempos contra la subversión, el terrorismo que se nos ha venido, todo esto de la cuestión de las drogas y todo esto está manejado de una forma tremenda y en este tiempo eso se ha multiplicado muchísimo. Entonces, el maligno, o sea, el enemigo de nosotros no son ni las drogas, no, ni la maldad de aquí y de allá y de allá, no. El enemigo de nosotros es el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos bajo ese grupo antes, estábamos en esas fuerzas malignas. Y cuando nosotros salimos, ¿qué sucede con por ejemplo, un guerrillero cuando sale de la guerrilla? Lo buscan, me están haciendo que sí, o para matarlo o para hacerle daño a la familia. De igual manera, el ejército tiene sus normas y quienes entran ya saben a qué tienen que atenerse. Obviamente que no se utiliza esa manera de hacerlo, pero simplemente se puede llamar como una traición a la patria, me parece que es eso. Y el pecado de Adán fue eso, alta traición. Y por esa alta traición toda la humanidad se vino abajo, el veneno que penetró en la vida de Adán y su mujer entró a toda la humanidad, pero Dios tenía guardado para nosotros muchas cosas. Bien, y vimos los nombres del diablo, ¿no? El engañador, el mentiroso, el homicida, el acusador de los hermanos, el tentador, el príncipe de la potestad del aire, el destructor, el maligno, el dragón. Y por ahí les comentaba que tuvimos alguna vez la visita de un mexicano que nos hizo reír mucho y él lo llamaba el patelana. Me dio curiosidad el patelana, casi no se siente, pero por ahí está, ¿verdad? Y le decía el chanclas, de una manera mexicana. Y aquí le decimos por ahí como el cacharilas o algo así. Eso se le dice en el argot, digamos, popular. Y hablábamos que lo tomamos como una figura caricaturesca. El mundo se burla, el mundo no entiende. Nosotros no entendíamos, nosotros nos burlábamos. Pero cuando conocimos al Señor, paralelamente empezamos a ver en manos de quién estábamos nosotros. Por eso el Señor les habló a los religiosos de la época y les dijo: ustedes son muy religiosos, ustedes creen en Dios, ¿no es cierto? Y nosotros, pues claro que sí. Dice, pues les doy una mala noticia, ustedes son hijos de su padre el diablo. Está escrito, así fue. Entonces la pregunta mía, ¿cuál era nuestro padre antes? ¿Realmente era Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto que no? Inmediatamente uno se da cuenta. Y qué bueno saber que realmente nosotros sí somos hijos de Dios. Y hay algo curioso. El pueblo judío no acepta esa dos palabras de que somos hijos de Dios. Para ellos no aceptan que Jesús sea el Mesías y mucho menos que sea el Hijo de Dios. Por eso cuando Pedro, él confesó, y porque el Señor les preguntó a ustedes, ¿qué dice la gente que soy yo? Y dijeron algunos una cosa, que un profeta, que ta. ¿Y ustedes qué dicen? Ya llevamos un buen tiempito jugando en el mismo equipo y me conocen a mí. Entonces, ¿quién soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, lo que tampoco aceptan los judíos. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro, un judío tremendo, ¿cómo va a decir esas palabras? Entonces el Señor explica, dice, bienaventurado eres Pedro, porque lo que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre. ¿Sabes quién, Pedro? Mi Padre que está en los cielos. Fue una gran revelación que recibió Pedro en ese momento. Bien, entonces vimos los nombres y vimos cómo el enemigo tiene potestad sobre los gobernadores
y sobre los reyes y sobre los presidentes de toda la tierra. Entonces veía esto y quiero simplemente repasarlo en Apocalipsis 16, 13, 14 y 16. Vamos a leerlo rápido, de pronto lo ponen allá porque no lo teníamos previsto, pero ya es muy hábil. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, una trinidad, ¿verdad? 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del gran Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces vemos en este tiempo que se está cumpliendo una palabra profética que se dio en el Antiguo Testamento y que todas las naciones de la tierra se volverían contra Israel. Es lo que está sucediendo ahorita. O sea, hubo una votación, por ejemplo, en la OEA. Mire, 2 años después de que entran los, ¿cómo se llaman? Los palestinos, los de Hamas, y destruyen. ¿Y cómo fue que cómo es que llaman esto? ¿Qué? Una masacre, pero lo siento de otra manera. El presidente dice, ¿una qué? Holocausto. Un genocidio. Entonces resulta que entran y hacen hasta de todo, matando a los niños, quemando a los niños delante de los padres, golpeándolos contra las paredes, violando a las mujeres, y nadie dijo nada. Pero por costumbre e históricamente, Israel siempre ha respondido. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Respondió. ¿Siguieron atacando? Respondió. ¿Los de arriba se alborotaron? Respondió. ¿Los de Irán se alborotaron? Respondió. Pero no atacó primero. Pero ahorita el truán y el maloso de este mundo es Israel. ¿Cómo fue la votación que dijimos? Votaron 142 en contra, 10 abstenciones y 10 estuvieron con Israel, sobre todo, obviamente, y con los Estados Unidos. Y ahorita la situación está así. Lo que quiero exaltar es la obra como el diablo funciona. Y nosotros hemos tenido aquí presidentes que han sido guiados por brujos, por mediums, por espiritistas y por todo esto. Y nosotros hemos visto cómo gobiernos que nacen conforme a la hechicería, a la brujería y a una cantidad de cultos. Eso a mí me dio temor cuando el presidente Santos se posesionó y dijo, y al otro día él estuvo ¿dónde? Con los mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y yo aquí dije, perdónenme, esto a mí no me gustó. Y le entregó la autoridad a ellos. ¿A quién se la entregó? ¿A ellos? No, al diablo mismo. Y desde ahí vino el decaimiento de toda Colombia que estamos viendo en el día de hoy. Entonces, ¿qué ha pasado? Inclusive con los miembros de nuestra fuerza pública. Hay mucho desaliento, hay desánimo, hay tristeza. Dicen, ¿qué nos pasó? ¿Qué está sucediendo? Ellos no conocen lo que nosotros conocemos. Luego la iglesia es la que tiene la responsabilidad en oración de atacar esas huestes de maldad espirituales que están atacando a los miembros de nuestra fuerza pública colombiana. Porque ahora ellos son los maleantes. Están matando a muchos ya y nadie dice nada. Estamos muy callados nosotros, ¿verdad? Pero la iglesia está para orar, para bendecir y para salir juntos adelante. Y es una de las funciones de la Asociación de Ministros, Red Nacional de Cristianos de la Fuerza Pública, que no se me queda, pero es importante que nosotros nos unamos. Lamento que hoy vinieron poquitos, pero no importa. Este es el día que nosotros dedicamos para ellos, de verdad. Bien, vimos el origen de Satanás, no vamos a hablar porque ya hablamos el jueves. Satanás, el príncipe de la potestad del aire, ¿contra quién es entonces nuestra lucha? Porque a veces empezamos a hablar, ya hay oraciones, Señor, mate a Petro, Señor, mate a este otro, mate.
esas no son las oraciones de nosotros. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino qué es lo que hay. Espíritus demoníacos detrás de ellos, que están gobernando las mentes de ellos. Y no solamente ellos, en todo el mundo. Hablábamos de la Organización de las Naciones Unidas. Ellos le dieron la orden al presidente Santos de aceptar esta cuestión de la ideología de género. Entonces hemos visto ya que el mundo todavía como que cae en la parte, y sobre todo la parte sexual en hombres y mujeres, que ustedes muy bien conocen, que vemos ya en la calle esas situaciones que están escritas para anunciar que pronto Jesús vendrá por nosotros. ¿Sí o no? Es así. Bien, entonces vemos nuestra lucha y quiero leer simplemente esa partecita en Nueva Traducción Viviente. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales, o sea, en un mundo verdaderamente de tinieblas. Hemos visto que el enemigo anda como león rugiente y está alrededor, no dice en nosotros, sino alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. Eso quiere decir el 11º mandamiento. ¿No lo conocen ustedes? No deis papaya. Y el Señor nos manda a nosotros a caminar en un estado que Dios nos dio. La santidad de nosotros no viene por lo que yo hago, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Él nos untó de su santidad y comenzamos a caminar en eso que nos quedaba tan grande a nosotros y poder decir, yo soy también separado para Dios. ¿Cuántos de ustedes son separados para el Señor? ¿Se creen así de esa manera? Entonces ustedes son santos, apartados, viviendo para Él. Y esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Entonces vimos la cantidad de cosas. Primero se llamó hechicería, brujería y todo eso, pero es que eso queda como muy ordinario. Cambiaron la manera de nombrar las cosas y hablamos de percepción extrasensorial, el sexto sentido, la telepatía, la clarividencia, la precognición, la canalización espiritual, la psicoquinesis. ¿Ustedes saben qué es eso? La vez pasada lo vimos, una por una, ¿verdad? Lógicamente que uno, ¿cómo se aprende todo eso? Eso simplemente es brujería, eso simplemente es ocultismo que viene de épocas anteriores y tenemos que entender entonces cuál es nuestra verdadera lucha. A veces nos quedamos quietos, a veces nos quedamos callados ante situaciones que nosotros estamos viviendo, inclusive en nuestra familia, inclusive en nuestro gobierno, en los altos mandos militares. Hablemos del ministro de Defensa también. En todos ellos, yo no voy a hablar mal, eso cada uno conforme el Señor le dé y puedan discernir lo que está pasando, cada uno de nosotros. Pero Él ataca a los gobernantes de la tierra. Ya lo vimos. Bien. El diablo, vimos, tiene gran poder y no se puede subestimar. Porque a veces decimos, no, yo tengo poder sobre el enemigo. Pero a veces el enemigo nos puede sacar corriendo todos despelucados y hasta desnudos, como por ahí sucedió en un pasaje de la Biblia, con uno que intentó hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Entonces nosotros tenemos que conocer las estrategias de él. Les comentaba que estoy hablando con un coronel hace tiempo de la situación que vivía Colombia y comentábamos que era necesario conocer la forma, las estrategias, como el enemigo ataca y quiere atacar a Colombia. Si no conocemos cómo está haciendo, mire la sorpresa que se sucedió hace algún tiempo, que fueron en un ataque, digamos, a un pueblo y salió la policía y el ejército. ¿Y sabe con qué atacaron? Con drones. Entonces yo me pregunté, ¿y estos ladrones de dónde sacaron los drones? Qué extraño, yo no sabía eso. Nos sorprendieron. Y no, yo creo que ni sabíamos. O si alguien sabía, se quedó callado. Y están atacando con drones. Y están muriendo hermanos y muchos miembros de la fuerza pública. Bueno, sigamos con esto.
¿Cuál es el propósito? Hablamos de Satanás así en general. Destronar y derrocar a Dios, desafiando su omnipotencia y en su orgullo apoderarse de toda de la creación. En Ezequiel 28:17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Un ángel, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Era un ángel, hablamos de un ángel muy cercano al Señor. Dice, las flautas, los tamboriles, los instrumentos musicales fueron creados para él, para que él dirigiera las potestades de ángeles de los cielos en adoración. Y él se rebeló contra Dios. Él caminaba y era música. Pero miremos la música del mundo como es. Esa fue la que trajo Satanás. ¿Qué es lo que estamos escuchando ahora? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Tenemos que cuidar a nuestros hijos, les digo yo, a nuestras hijas, porque para ellos empieza eso a ser completamente normal. Y no lo es. No lo es, porque nuestros hijos pertenecen realmente al Señor. Y en el Isaías 14, ya al final dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? 14, 12 al 15, Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré, ¿qué? Semejante al Altísimo. Él tomó su posesión. Y como lo vimos, el Dios de este mundo es el diablo. Muchos preguntan, les decían, ¿y dónde está el diablo? La gente, pues en el infierno. No, allá va a ir. Sí, les aseguro que va porque está escrito. Pero él está en este mundo haciendo daño y buscando a muchos de nosotros, alrededor de nosotros, buscando a quien hacer caer. Y eso es importante que miremos cómo está nuestra vida, porque a veces nos descuidamos mucho de qué, de nuestra relación íntima con aquel ser que dio su vida por nosotros y que cargó en la cruz del Calvario el pecado de todos nosotros. Tú no debes nada. Tú fuiste libre en la cruz, ¿o no? ¿O seguimos amarrados al pecado? No, jamás mente, dicen en mi tierra. Gloria a Dios. Bien, el diablo es un enemigo derrotado. Él es poderoso, fue lo último que hablamos. Pero ¿quién es Dios? Todopoderoso. Pero entonces nosotros necesitamos de algo que Él nos vino a dar a nosotros. Y es ese poder de Dios. Todo lo que Él le dio a su Hijo nos pertenece a nosotros. ¿Sí o no? Acuérdense de la gran comisión. Acuérdense de la gran comisión. Vayan. ¿Pero por qué iban? Porque se iban con el poder de Él. Gloria a Dios. Entonces les decía también es esto. Ya nosotros como cristianos, y como dicen los militares, tenemos un llamado a las armas. Y las armas del Señor no son carnales, sino que poderosas en Cristo Jesús. Para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Eso debe ir en nosotros como una convicción, no como algo que fue muy lindo. Mire, quiero decirles algo. Cuando yo leo estas cosas, sé que en algunas congregaciones cristianas están diciendo, eso era antes. O sea que el Señor se murió. O sea que el Señor no resucitó. Y entonces nosotros caminamos con mucho cuidado. Yo tuve un pastor, era suizo, creo que todavía está aquí en Colombia. Nosotros fuimos, porque nos fuimos de nuestra iglesia con rebeldía, ¿te acuerdas tú? De rebelde nos fuimos. Y fuimos a una congregación y el pastor dijo estas palabras. ¿Saben qué? Con el diablo no nos metamos. Y leyó por ahí un verso, ahora lo vamos a leer, y lo tomó por otro lado y dije, que no nos metamos. Y yo le pedí una cita a él y le dije, pastor, perdóneme, no sé mucho, eso fue mucho tiempo que conozco, pero tengo entendido que la iglesia es el poder de Dios aquí en la tierra. Y allá en Girardot, con ese calor.
Ese es el poder. Y vamos a ver sobre todo eso, cómo nosotros nos vamos a defender, ¿verdad? Entonces, leamos 2 de Corintios 10:4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? Lo vimos, de fortalezas. Fortalezas son argumentos, fortalezas son argumentos, fortalezas son tácticas que tenemos que destruir. Las cosas han cambiado. Antes nosotros percibíamos las cosas y teníamos denominaciones del propio pecado antes de una manera, pero hoy de otra, porque el diablo también evoluciona y crea cosas y está pendiente mucho de nuestros hijos y de nuestras hijas para dañarles a ellos el corazón. Bien. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente, lo vimos, o sea, hambriento, hambriento, hambriento. El león ruge cuando tiene hambre. Dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Es el peor enemigo de Dios y de sus hijos. Y hablábamos de que hay un renacimiento, y ya lo vimos, del ocultismo disfrazado de muchas denominaciones. Hablamos, por ejemplo, de la Nueva Era. Suena lindo y es una organización que tiene música, que tiene filosofía, que tiene palabras diferentes, donde muchos dicen, oiga, esto es muy lindo. Por ahí mi hermano me llamó y me dijo, quiero contarte que estoy leyendo, ¿qué fue lo que me dijo él de los no sé qué? De uno de todos esos raros que hay ahora, y viera las cosas tan bonitas que dice. Le dije, sí. Le dije, pero acuérdese de una cosita, que por encima de eso están las palabras de Dios. Dijo, yo entiendo, pero lo que usted me ha enseñado, yo ya lo tengo y es muy parecido. Parecido sí es, pero no es real y no es la verdad. Y bueno, me dijo, continuamos hablando. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Entonces ahora vamos a ver, no con los nombres ahorita tan sofisticados del pecado del diablo metido en este mundo, sino como realmente Dios llamó a todo esto. Y no, dice Nueva Traducción Viviente, no te contamines al recurrir a los mediums. Ahora, yo quiero nombrar esto porque sé que algunos de nosotros hemos cometido eso. Antes y algunos todavía después de conocer del Señor. Algunos. Y muchos de los que cometimos antes nos hemos quedado callados y eso está metido dentro de nosotros. Porque nosotros pensamos, no, el Señor ya está en mí y entonces porque el Señor dice, echará fuera demonios. Y eso es para la iglesia. Ese es el poder que Dios tiene para la iglesia. Entonces no nos dejemos confundir. Y yo le decía a Anita, tenemos que mirar esto. Vamos a ver, aquí por lo menos vamos a constituir lo que en un tiempo llamamos la clínica del alma para tocar estos temas. Y Carolita está contratada, que está por ahí. Y algunos de aquí de la iglesia que nos ayuden, porque vamos a meternos a lo profundo de esto. Quién sabe cuánto nos va a costar, no importa. Tuvimos un buen tiempo, hace mucho tiempo de verdad, y tenemos que volver a caminar sobre esto, porque queremos que nuestra iglesia sea libre, santa. Sin santidad, ¿nadie qué? Ok, bueno. No te contamines al recurrir a mediums. Yo soy el Señor tu Dios. No está hablando de espiritismo, por molestar. ¿Quiénes han practicado aquí espiritismo? Levanten la mano, tranquilos. No se preocupen, no se preocupen. Una nomás. Qué pena, hermana, pero tenemos que echarla de este lugar. Yo una vez con unos amigos borrachos, nos cogimos de la mano en una mesa y había otro muchacho que inclusive era paisano mío y vino y estuvo con nosotros. Y él empezó y dijo, déjenme hablar con mi tío Eli. Claro, cuando él nos dijo así, soltamos la carcajada, menos mal, y deshicimos todo eso, porque no sé qué hubiera podido pasar ahí, pero él lo tomó muy serio. Yo quiero hablar con mi tío Eli.
yo quiero hablar con él. Y nosotros nos hizo fue reír. Bien, Eclesiastés 9 del 5 al 6. Esto pasa cuando consultamos a los muertos. Y yo quiero hablar un poquito claro sobre este asunto. Porque los que viven, dice, saben que han de morir. No hay más. Pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga. Eso de que murió mi mamita y le voy a pedir a mi mamita fue buena, mi papá, lo que sea. Y entonces le pudimos pedir. Y yo fui una vez que les contaba a la misa de la muerte de un cuñado mío. Y bueno, yo fui y todo eso. Y al final el sacerdote dijo, mire, este hombre era un hombre bueno. Yo lo conozco. Y en realidad sí. Él era inclusive hermano de un general que fue comandante de las fuerzas militares. Y él era un hombre bueno. Ustedes perfectamente pueden pedir al alma de él para que él les ayude. Y yo, ¿qué es esto? Y nosotros nos creemos ese cuento. Y muere alguien querido y lo ponemos allá arriba porque él nos escucha. Y aquí está claro. No tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Amén. Entonces los ponemos a ellos en lugar de Dios. Ahora pregunto, ¿quiénes tuvieron sus santos de cabecera? No vaya a levantar la mano porque yo veo que me da levantar. Levanten la mano, ¿sí, no es cierto? Y tenían mi santo, mi madre tenía a San Judas Tadeo. Me acuerdo que Héctor, San Judas Tadeo. Y el santo más pequeñito de todos, ¿lo conocen ustedes? San Francisco de Asís, el más pequeño. Pero nos ponen a nosotros a ver porque fueron hombres buenos. Guardamos estampitas, guardamos cantidad de cosas que nos cuelguen aquí para mostrar algo de religiosidad y poder mostrar al mundo que somos. Acuérdense, por ejemplo, esta mujer Madonna, que fue una de las profesoras de Maluma. Y Madonna tenía un crucifijo aquí y ella decía, es que me encanta esto porque aquí veo un hombre desnudo. Y yo, Dios mío, ¿qué está diciendo esta mujer? El mundo está exactamente así. Bueno. Vamos a ver algo. Voy a leer algo que hay para recordarme de esto. Todos los símbolos de ocultismo en las casas deben salir. Mi esposa tenía hasta el ombliguito del niño guardado. Y los misales de no sé qué cosa. Para afuera todo eso. Y estaba él. Me acuerdo que nosotros estábamos empezando hasta el cuadro de la última cena. Y entonces le dije, bueno, ¿y qué vas? Me dijo, ¿y por qué no lo quitas tú? Le dije, no señora, quien puso ese cuadro fuiste tú. Y a ella le dolía toda vez quitarlo. Y quitamos absolutamente todo. Y yo inclusive tenía como un cuadro de arte, una mujer con los senos por fuera, pero eso era arte. Al final me di cuenta que eso era harto y yo dije, va para afuera. Gloria a Dios, ¿cierto? Que tenemos, mire, esto es fundamental, digamos, esto para nosotros es muy necesario. Si hay algo que esté caminando por encima de la vida misma, del Señor mismo, corte con eso. Estos son apenas fundamentos. Aquí, miren, el Señor advierte a su pueblo en Deuteronomio 18, 9 al 14. Entonces, aquí el Señor siempre tuvo cuidado con su pueblo. No hagan esto. Ustedes van a ir a tales pueblos porque en ese tiempo habían muchos pueblos, muchas razas. Después de lo del arca de Noé y todo esto, cuando fueron todos esparcidos por la tierra y todo, fueron pueblos allí, y ellos empezaron a adoptar sus propias prácticas espirituales, creyendo que con eso volvían nuevamente a Dios, digámoslo de esta manera. Entonces dice ahí, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás, dice, no aprenderás. Entonces, adoptémoslo para nosotros. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones.
lo que vemos nosotros, ay, es que es tan lindo. Y lo otro que viene al corazón de nosotros es, ¿y qué tiene de malo? Es que lo hemos oído nosotros, pero ¿qué tiene de malo? Busca la palabra, mírala y verás. Vive tu santidad. No aprenderás a hacer todas las abominaciones de aquellas naciones. Abominaciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, sacrificios de niños. Hoy lo están haciendo. Yo tuve un compañero de oficina que me fue imposible, que era muy querido él y me lo encontré hace unos 4 meses. Y cuando fui a reclamar algunos medicamentos me lo encontré y él siguió caminando con eso y él me contó que a él lo pusieron en una para quitarle no sé qué cosa y hacerle una limpia, lo llaman así, hacerle una limpia y casi que lo chamuscan porque prendieron candela, él me contaba, y lo pararon, fue a toda porque se les prendió esa cosa, lo que estaban haciendo, y casi lo chamuscan es a él. Y dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No será hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, sacrificios. Bueno, ni quien practique ¿qué? Adivinación. Ni agorero. Todo esto que estoy hablando es lo mismo que vimos la vez pasada con esos nombres sofisticados. Ahora, agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hace poco lo vimos, ¿sí? Y hay fotos por ahí, que el presidente llevó a varios, lo hizo Santos, que llevó a su familia allá donde los Mamos, y que lo llevó también a los de la Sierra Nevada de Santa Marta. Allá estaba Benedetti, todos muy juiciosos y haciendo este tipo de ritos. Eso causa que la mente de nosotros cambie y no nos damos cuenta muchas veces de que esos pensamientos traen después argumentos, porque yo le decía, nuestra mente es un taller donde se fabrican todos los pensamientos, y la mente de nosotros o la podemos dejar, en lugar de lo puedo tomar yo poder sobre esos pensamientos, o puede el diablo hacerlo, o puede Dios hacerlo. ¿A quién le entrego mi mente? ¿A quién le entrego mi manera de pensar? Cuando el Señor dice que nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Yo decía, yo tengo la mente de Cristo, eso me cuesta como mucho creerlo. Y resulta que entre más me meto en la palabra, entre más leo, entre más estudio, la mente de Cristo comienza a entrar. Les decía, nosotros somos como un computador viejo que viene con una información antigua y tal, y yo compro ese computador. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Desalojar la información antigua, totalmente, limpiarlo. Yo no sé cómo es que se llama eso, resetear. Pegamos una reseteada y enseguida a ese computador le entregamos una información nueva, que no es la propia nuestra, sino la propia información que trae Dios en su palabra para nosotros. Amén. Bien. Entonces, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ya hablamos de los muertos. Y dice, porque esa abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y dice, perfecto serás. Yo pregunto, ¿cuántos son perfectos aquí? Mi esposa se las vino a dar. Él dijo, yo hice perfectos ¿a quiénes? A los santificados. Mírense como Dios los mira. Si yo me miro como yo me veo, ni me le aparezco al Señor, porque qué vergüenza. ¿Quién soy yo en Cristo? Es que ahí es donde radica absolutamente todo. ¿Quién soy yo ahora? ¿Quién era yo antes? Pero no puedo ser un combinado de lo de antes y lo de ahora. Tenemos que vencer
todo eso. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, delante de Él, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, voy a dar una pequeña definición porque vamos a orar. Al final nosotros vamos a deshacer de nosotros lo que vivimos en algún tiempo. Nosotros hemos descubierto eso, dice, pero sí, y nos enseñó, un hermano muy amado de nosotros, que cuando uno recibe al Señor ya todo está bien. Pero muchas personas que sí empiezan a nacer con una vida nueva, tienen metido eso allá de lo que se hizo anteriormente. Entonces está que para ministrar, y por eso está el cuerpo de liderazgo, el cuerpo de ministros, para poder ministrar sobre estas vidas, sobre estas personas, para desalojar toda hueste espiritual que trae sobre todo mucha confusión a las vidas de nosotros. Cuando eso sale, porque la confusión viene del diablo, cuando eso sale, en mí ya no hay confusión, porque la verdad está en la palabra de Dios. Yo la creo, yo la recibo, yo cambio conforme a esa palabra que recibí. Amén. Entonces, ¿qué es adivinación? Voy a leerlo rápido. Es la práctica de predecir el futuro o descubrir cosas ocultas mediante sortilegios, magia o poderes sobrenaturales. Aquí hay más, pero no lo voy a leer. Solamente recordaba alguna vez que estuvimos en Sevilla nosotros, ¿no? Sevilla. Porque nosotros también fuimos a Europa. ¿Cómo les parece? Eso fue un chepazo, pero no importa. No, fue una cosa del Señor que yo no esperaba. Eso fue tremendo. Pues contaré eso, que a nosotros nos da mucha risa eso. Y estuvimos en Sevilla y de pronto salieron lo que llaman las gitanas allá. Y ellas le entregan a uno una rosita. Y uno la recibe y uno venido de Boyacá y Colombia, pues sí, y yo con la rosita. Y entonces me dijo, permíteme, estira tu mano y yo voy a leerte la mano. Y te voy a decir de aquí en adelante, ¿tú para dónde vas? Ya bien, le dije, perdóneme, pero yo no le puedo aceptar eso a usted. Y me insistió, y me insistió, y me insistió. Hasta que yo le dije, mire, yo le voy a decir una cosa a usted. Si usted sigue haciendo lo que está haciendo, yo sí soy capaz de decirle a usted para dónde se va. Y se quedó mirándome a mí toda aterrada, y nos quitamos de eso. Pero son cosas inclusive que son provocativas. Todo lo oculto, todo lo que es adivinación, lo que es sortilegio, todo eso nos llama la atención. Vamos a ver a esta persona las profecías de Nostradamus, no sé qué, las profecías de no sé qué, y ahora hay profecías por todo el mundo. Miren la palabra. Algunos hermanos hablan también y uno dice, espere que me dejó pensando, yo voy a buscar en la palabra, yo voy a analizar y voy a mirar qué dice el Espíritu Santo a mi vida, si puedo tomar eso o no lo puedo tomar. Amén. Bien, después viene agorero, persona que practica la adivinación mediante presagios y supersticiones y se asocia con la predicción de males o desdichas. Sortilegio, una adivinación hecha a través de suertes supersticiosas o medios mágicos, como la lectura de cartas o la interpretación de signos. Yo les comentaba algo, y también que con base en el nombre a uno le adivinan con base en la mano. Yo no sé en qué más, el chocolate. Son capaces de leer el chocolate. ¿Sí? ¿A usted no les leyeron el chocolate? ¿No? ¿No sabe la que se perdieron? Y uno cae en eso por debilidad y por desconocimiento. Es una realidad, esto es así. Bien, hechicería. La palabra hechicería viene de farmacia y eso tiene que ver mucho con las drogas. Esto, además de la misma hechicería, dice arte superficioso de hechizar, brujería, magia. Hoy yo les digo así como por curiosidad, hay un programa, creo que es en YouTube, que se llama Got Talent, que lo dan y eso es los talentos de España, de Inglaterra, de los Estados Unidos, y ve uno magia de la que uno no se
imagina. Es algo impresionante lo que hace. Y cómo se está moviendo Satanás en esos laditos, porque lo que viene ahorita más tarde es así, cuando se manifieste este personaje, el anticristo, y dice, y tendrá señales. Señales son milagros, cosas que sorprenderán. Gloria a Dios. La brujería, ya ustedes la conocen, es un acto de usar hechizos y conversar con espíritus. ¿Quiénes hicieron brujería? Levanten la mano. No, es que ahora todos somos santos. No, es que aquí todos son santos. Levanten la mano quienes hicieron brujería. Una, no, nadie más. Levante, porque yo creo que me le jaló a esto también. No. Sí. O sea, como el tío Eli. Bueno, sigamos. Ahora, esto sí, ¿quiénes estuvieron pendientes de los horóscopos? Yo les conté aquí les conté lo de mi esposa, ¿no? Uy, les voy a contar porque no estaban el domingo. ¿Quiénes no estaban el domingo pasado? Sí, lo voy a contar. Estábamos comenzando y estábamos en Normandía. Y fueron a visitarnos un abogado y un copastor del pastor Colin Crawford de Filadelfia. Y ellos estaban hablando de la carta astral, enseñándonos sobre ocultismo. Era un sábado en la tarde. Se supone que esto de horóscopos, pues nosotros ya conocemos, eso no va con nosotros. Y entonces ellos pues eran muy, alegres, digamos, ¿no? Sí. No tanto, ellos ya conocían porque ellos caminaban sobre eso y en la emisora cristiana ellos enseñaban sobre esto. Y la primero que dicen, hermanos, Anita estaba aquí adelante y yo estaba allá atrás. Dice, ¿quién de ustedes es del signo Libra? ¿Ustedes se imaginan cómo quedé yo? Yo no sabía si salir corriendo, si meterme debajo de los asientos. Yo dije, pero lo primero que haces, Dios mío. Vamos a leer sobre los horóscopos acá. Isaías 47:12-13 dice, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fastigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte y quizá te fortalecerás. Estoy hablando en los tiempos de Babilonia, ¿de acuerdo? Y lo que encontró inclusive Daniel en Babilonia. Te has fatigado en tus propios consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Ahí está. De manera que si ustedes, ¿no? Claro que la mano la levantaron un poquito más de la mitad, pero aquí yo pongo el 99. El pueblo babilonio buscó el consejo y ayuda de astrólogos y astrónomos. Eso es una costumbre muy antigua y se da en todos los gobiernos, en la mayoría, por lo menos, y no en todos, pero la gran mayoría, pero lo llaman de otra manera. Yo me acuerdo que el presidente Samper tenía un profesor que era su consejero espiritual, el doctor Cuartas. Ustedes no se acuerdan de eso. Y le dieron a él un programa como a las 10:30 de la noche sobre los fenómenos paranormales. Que esos fenómenos son anormales, ¿sí o no? Pero lo llaman así, fenómenos paranormales. No, Dios mío. Y vamos al final ya. ¿Cómo vencer entonces a este maligno y sacar toda esta porquería de nuestras vidas? Porque vamos a orar y el que quiera y el que entre en oración y renuncie a todo lo que hemos visto hoy, vamos a tener sanidad en nuestras vidas. A mí me encontraron un plaguerío terrible y Anita, ella también iba a donde Madame Brujilda Calandraca de Chambacú. Una bruja, ¿qué? Dice que está pasando vergüenzas. Pues claro, hay que avergonzar al diablo, ¿qué?
Yo ya te perdoné ese pecado. Bueno. Primero, no vamos a crear un clima agradable al diablo. O lo que vimos ahora, no vamos a darle papaya. Porque a veces nosotros decimos en nuestra mente, pero eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo. No deis lugar al diablo, dice en Efesios 4, 27 al 30. No deis lugar al diablo y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. Mira, esto nadie te lo quita a ti. Tú tienes tus caídas, tú tienes tus levantadas. Habla con Dios. Confiesa a Dios y dile, Señor, me pasó esto. Estoy haciendo esto. Algunos que están llevando doble contabilidad. ¿Me hago entender? ¿Saben qué es doble contabilidad? O sea, están con la esposa y están con la que no es. Eso se llama doble contabilidad. ¿Cómo les parece eso? Y el Señor está cada rato con el codo del Espíritu Santo es. Y uno cómo se siente cuando uno está caminando de esa manera. Un cristiano está caminando mal, se siente mal. Se siente mal. Y el Señor es mirar a los cielos, no para decirle, quítamela de mi lado, Señor, no. La cuestión es, quítate. Toma una decisión y sal de eso. El Señor no lo va a hacer por ti. Tú sabes cómo hacerlo. Y punto. Sentirás que te arde el cuerpo, que te arde la carne, pero hazlo y al poco tiempo sabrás lo que es libertad en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Más les vale. Ok, listo. Aquí viene una promesa profética de Juan Bautista, que es a lo que pues yo quiero llegar, pero ya más o menos llegamos. Mateo 3:11, yo a la verdad les dijo, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando yo leí esto, yo dije, ¿y eso qué es? Espíritu Santo y fuego. Yo dije, yo recibí al Espíritu Santo. Y hay algo que quiero comentarles. Después de que Jesús resucitó, llamó a los apóstoles. Bueno, esto es chévere. Los reunió y llegó y sopló sobre ellos. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero no pasó nada. Lo recibieron. Y es un proceso en el cual todos nosotros entramos. Porque después viene lo que Juan Bautista dijo, Espíritu Santo y fuego. ¿Y eso cuándo? ¿Cuándo fuego? O sea, ¿cuándo fue? ¿Cuándo se sucedió eso? Y dice esto, los reunió en el Camposanto Alto, ¿cómo es que se llama? En el este alto, en el aposento, en el Camposanto, en el aposento, y estuvieron allá. Les dijo, les conviene que yo me vaya, les dijo también. Pero Señor, ¿por qué? Les digo, porque yo estoy aquí, pero si ustedes se alejan, ya no estoy con ustedes. Entonces, les recomiendo que acepten lo que yo les estoy diciendo. Es necesario que yo me vaya, porque yo me voy, pero el Espíritu Santo vendrá a las vidas de ustedes. Esos no entendían nada. Esos decían, ¿y ahora qué será? Pero cuando los llama para el día de Pentecostés, primero reciben el Espíritu Santo, pero después viene el bautismo y fuego sobre ellos. Es ese poder el que yo les digo que debe estar caminando en nuestras vidas. Porque como hay hermanos nuestros que caminaron lo anterior. Yo recibí el Espíritu Santo y yo nací de nuevo. Y es un proceso. Es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor. Lo primero.
Y los que nacen de nuevo por primera vez, dice, podrán ver el reino. Podrán ver. Y empezamos a ver cosas. Pero viene lo segundo. Es necesario que nazcan de agua. ¿Y de qué? Y del Espíritu. Es esto, bautismo de fuego sobre nuestras vidas. Porque mientras nosotros no recibimos esto, no podemos entender muchas cosas profundas de parte de Dios. Y no podemos comprender el poder que hay en nosotros, la autoridad que tenemos sobre ese diablo inmundo y asqueroso. Y no sigo más porque sigo diciendo groserías. ¿Cómo la ven? Es así la cosa. No es así a medias. Y bueno, yo voy a la iglesia, sí toca ir. Dios mío, tenemos 2 horitas los domingos. Vengan, sea como sea. Porque es el tiempo que nosotros tenemos para recibir estas cosas, la palabra, pero otro. Porque dicen, yo voy después de la adoración. Un momento. Porque la adoración es algo que nosotros le estamos dando a nuestro amado Señor. No es que yo voy a la palabra, eso es lo que Él nos da como contraprestación a nosotros. Entonces, esas dos cosas, entrar en alabanza, entrar en adoración, para que el Señor nos dé una contraprestación a nosotros en nuestra vida y podamos tener revelación. Entonces, en Hechos 1:8 el Señor dijo, ustedes me están preguntando que si yo voy a restaurar el reino. No se preocupen por eso. Entonces les dice, pero quiero decirles algo. 1:8, recibiréis poder. Poder. Y esa palabra poder es dunamis, que viene de dinamita. La dinamita viene de dunamis. Entonces el cristiano necesita dunamita. No que esto fue antes, como yo escucho muchas veces. Y estos cristianos pues son así. Así. Y alguien se va a pegar una endemoniada y atiéndanlo allá, miren a ver qué hacen con él, oren por él. Hay que echar el diablo, hay que sacarlo. Dios mío, tenemos que entrar en una dimensión completamente diferente. Entonces recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Boyacá y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros, cada uno de nosotros. Primera de Pedro 5:8 y 9. Lo vimos la vez pasada. Y dice, sed sobrios. Eso quiere decir templados, firmes. Como dice por ahí un candidato, firmes. Bueno, esa cosa no me acuerdo. Bueno, sed sobrios, templados y velad. Eso quiere decir, estén alerta. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, y lo vimos ya, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual que resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, esto no tiene excepción. Se va cumpliendo en muchos de nosotros. Caemos en las manos del diablo, muchos de nosotros, por descuido, porque no nos interesa, porque nos dormimos espiritualmente, porque la palabra no está, porque escasea la palabra, porque no la entendemos. Y el Señor nos está llamando definitivamente a resistir. Yo les contaba de este pastor que algunas veces nos habló de esto y que yo hablé con él. Y lo visité y le dije, resistir no es aguantarlo, porque dice, no es aguantarlo a lo que él quiera y como usted nos dijo, no nos metamos con el diablo. Con él es que tenemos que meternos, porque está arruinando las vidas de muchos de nosotros. La palabra resistir, vimos, era oponerse, es oponerse activamente y con firmeza a la tentación, al pecado, a los ataques y engaños del diablo, manteniendo una postura de confrontación en lugar de simplemente tolerar y aguantar. Entonces, este hermano, el pastor, me hablaba que no, que teníamos que era resistir, es que ya nos toca de resistir. Le dije, no podemos cortar el poder de la iglesia jamás.
Y desde ahí pues yo dije, creo que me equivoqué. Y eso me pasó por haberme ido en rebeldía de el lugar donde yo me reunía, que se llamaba Comunidad Cristiana de Fe. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo, y esto era una cuestión de Pablo, decía, yo temo, pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y vuelvo yo ya como al final de todo esto, al Padre Nuestro al final, que dice, Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos. Cuando lo vean ahí se llama el maligno. Mas líbranos del maligno. ¿Pero por qué? Y ahí está la respuesta. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. Y esa es la herencia de los santos. Eso fue lo que nos dio Jesús a nosotros. La herencia que recibió Jesús, porque nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, dice la palabra. Y lo que Él vivió y lo que Él hizo, tenemos que hacerlo en esa tierra, en esta tierra. Pero a veces oramos por un enfermo y no se sanó. Entonces no, esto es como que no es para mí. Hay que insistir hasta el momento en que Dios va a mostrar ese milagro. El Señor envió a 70, creo que los envió fue por parejas, y les dio instrucciones. Y lo más importante que les dijo, ustedes me van a limpiar todos esos lugares donde yo voy a ir después, a ver cómo lo van a hacer. Necesito saber, así más o menos les dijo. Y los envió. Lucas 10, 17 al 20. ¿Cómo volvieron? ¿Vueltos pedazos? Mire cómo llegaron. Volvieron los 70 con gozo. Uno. Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿En qué? En tu nombre. Como unos endemoniados decían, en el nombre de ese Jesús que predica Pablo. No, un momentico, no es así. Dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, muchachos, yo estaba aquí y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, les dijo, lo hicieron perfectamente y exactamente como yo quería. Amén. Y dice después, he aquí, viene la parte poderosa, he aquí os doy potestad. ¿Qué es potestad? Poder, autoridad. ¿Qué más? Se me acabaron los sinónimos a mí. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice ahí después? Y nada os dañará. ¿Qué pasó conmigo? A mí me dio miedo al comienzo, porque yo vi eso. Y como hermanos de la iglesia empezaron a vomitar a mi esposa, a Carolita la tuvo un día y me la devolvió vuelta, las medias rotas, todo, pedazo allá. Pero mi hijo así, es un testimonio de vida. Sí fue así. Y Carolita a mí me liberó delante de los pastores que estaban conmigo porque les dije, yo quiero que ustedes conozcan de esto. Ellos decían, no, pero es que eso no está están todos comenzando, eso no está en la palabra. Y le dije, Carolita, ahí está ella, todavía está, es mi testigo. Y le dije, quiero que tú ores por mí en presencia de ellos. Y me dijo, y debo decir todo lo que veo, todo lo que veo. Claro que me salieron cosas que qué vergüenza. De verdad. Y ella, ese día, delante de ellos, se quedaron asombrados de que había algo, un poder que ellos todavía no conocían. Lo que puedo decirles a ellos. Contra toda fuerza del enemigo nada os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Eso es muy bueno lo que hicieron. ¿Qué es lo más importante? Regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Estás seguro de que tu nombre está escrito allá en el libro de la vida? ¿Sí? ¿Vieron cuando el Señor lo anotó? Porque es que aquí dicen en Marcos 16, 17,
estas, Marcos 16, 17, sí, Marcos 16, 17. Eso. Y estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. ¿Cuántos creen? Hay unos que no levantaron la mano, no creen todavía, pero van a creer. No creen todavía. Estas señales seguirán a los que creen. Ustedes levantaron la mano. ¿En mi nombre qué? Echarán fuera demonios. ¿Será que yo tengo que ir allá afuera a sacar los demonios allá afuera? No, es aquí. Porque esos de allá afuera le saca uno el demonio y vuelve con otros, ¿cuántos? Como 7 peores que él. Sí. Dice a los que, en mi nombre, el nombre de Jesús. Denle un aplauso al nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Cuando yo estuve en el Ministerio de Defensa trabajando, yo veía soldaditos vueltos pedazos, militares sufriendo, oficiales con problemas, suboficiales, algunos problemas de familia y todo esto. Después fue que yo aprendí todo este tipo de cosas. Había un sargento que trabajaba en Potencial Económico, que yo trabajé un tiempo allá, y él a mí cuando me veía le daba rabia y se ponía así. Y cuando yo salía hablaba de mí barbaridades. Me contaba la secretaria que estaba en esa oficina. Un día yo le dejé allá un libro sobre profecía, que es interesante. ¿Quieres leer lo que va a pasar en la tierra? Pues mire, quiero leer. Y ella se puso a leer y puso el libro ahí. Y él tomó el libro y comenzó a leer y leyó y leyó. Él no aguantó. Y le dijo a ella, dígale que yo quiero hablar. Entonces me dijo, mire, el sargento, voy a decir el apellido porque ya es hermano nuestro, Jurado se llamaba, Felipe Jurado, si alguno lo conoce. Bueno. Y entonces él me llamó y me dijo, yo quiero saber de esto, yo quiero conocer de esto. Le dije, pero como usted ha sido tan grosero conmigo, usted ni me puede ver. Dijo, no, pero es que después de haber leído esto, yo no sé por qué me hizo cambiar. Un libro, por ahí 2 versos o 3 que él leyó y ¡pum!, la palabra cayó sobre él. Esa misma tarde nos fuimos a la iglesia donde está Carolita, que siempre hablo de ella. Le dije, Carolita, aquí le tengo un cliente. Porque ella donde ponía la mano era impresionante, donde la pone. Y fuimos y él se paró y por encima de la gorra, ella bajita, ¿no? Y era así sobre él, le puso la mano por encima de la gorra. Y este hombre comenzó a tambalear y se puso a llorar y gritaba llorando y cayó al piso. Allá cayó. Él se levantó llorando también y dice, nunca en mi vida yo había llorado. Yo no sabía y no sabía lo que era llorar. Y no sé por qué lloré hoy tanto. Entonces yo le dije, porque Dios, por su Espíritu Santo, está habitando tu corazón. Y me abrazó. A él lo trasladaron y entonces me dijo, yo no sé, pero usted tiene que bautizarme. Le dije, ¿y a dónde vamos? Y me llevó a un río allá por Oporche, a un río que hay allá. Frío. Me tocó meterme con él hasta allá. Entonces, como digo yo, se le enfrían a uno hasta las tibias, pero era terrible. Yo me metí allá y dije, Señor, ¿qué estoy haciendo yo con él? Pero él decía, usted tiene que bautizarme porque yo no me voy sin eso. Y tú estabas conmigo, me imagino. ¿Sí? Y ahí lo hicimos y él se levantó y al otro día ya él se fue y todavía está en Pereira. En este momento es copastor de una iglesia cristiana. Esas cosas, ahí Martica lo vio conocer. ¿Lo conociste tú? Claro, estamos en la misma. Es que ella fue jefe mía. Ella fue jefe mía. Y ella me regañaba. Ahí se fue, allá que se metió. Me decía, ¿usted qué es lo que está haciendo? Nada sino estar tomando trago ahí con esos compinches que tiene. Era así conmigo, ¿no? Me hablaba así. Y me convertí yo y ella también y tiene a su esposo aquí. Fue
Maravilloso. Entonces les puedo contar el poder de Dios. Y dice al final, someteos. Es que esta es otra cosa, es una condición. Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Y después dice, resistid. Lo que yo les dije, eso no es aguante, no es resistid. O sea, háganle frente, opónganse al diablo y huirá de vosotros. Cuando uno cree esto y toma la decisión de hacerlo porque cree, funciona. Si no cree, Dios mío, de pronto va a salir espanchirado de ese lugar. Pero si tú lo crees, tranquilamente el Señor respalda la palabra y respalda la autoridad que Dios te dio. Hermanos, gracias. Eso es todo. Que el Señor les siga bendiciendo y agarren ese poder, agarren esa autoridad. Yo no me metí mucho en lo de Pentecostés. Lean Hechos 1 y 2, sobre todo el 2, el capítulo 2, y encuentran lo que sucedió en ese lugar. A partir de ahí, la iglesia nació en ese lugar. Pero yo lamento que algunas congregaciones dicen que eso ya no, Señor. Dios no está muerto. Jesús no ha muerto. A mí me regalaron un papelito una vez para